Hola, bienvenidos a Pensando el Mundo. Seguimos con la intención de poner a disposición de la comunidad internacional todo lo que está pasando acerca del proceso de paz y el postconflicto en Colombia. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Jimena Sánchez, quien trabaja en Angola y nos va a contestar algunas preguntas sobre la actualidad del proceso de paz en Colombia. Buenas tardes, soy Jimena Sánchez, la coordinadora principal del programa de Colombia para la Oficina sobre Asuntos Latinoamericanos en Washington, WOLA. Tras 53 años de lucha armada, las FARC entregaron sus armas el día 27 de junio en un acto histórico para Colombia. ¿Cuál considera que es el mayor impacto que este hecho tendrá a nivel internacional? Bueno, esto tiene un impacto muy grande, primero, porque uno de los grupos que estaba metido en el narcotráfico, básicamente cese de estar metido formalmente en el narcotráfico. Entonces eso tendrá un impacto en términos de lo de narcóticos. Segundo, es una esperanza para otros países del mundo que están viviendo momentos muy difíciles, que mismo en las situaciones más complejas, donde ha habido varios intentos de negociar políticamente y resolver una guerra tan sanguínea y tan difícil como en Colombia, que sí es posible hacerlo. Realmente es posible cambiar la táctica de lo de armas al ámbito político, y eso lo estamos viendo con lo que está pasando en Colombia. Para varios analistas internacionales existen tres etapas claves para que un proceso de paz sea exitoso. La primera es el restablecimiento de la paz, la segunda la conservación de la paz y la tercera la consolidación de la paz. Para el caso de Colombia, ¿cuál cree usted que son los factores claves para que cada una de estas etapas funcione? En términos de Colombia se requiere hacer estas tres etapas realmente al mismo tiempo. La paz no es solo un papel que se firma y luego todo lo que ha pasado se olvida. La paz es un proceso que va a tardar muchos años para realmente hacerse real en la mayoría de las partes de Colombia, pero sí se puede decir que lo más importante de esto es que tenga los recursos necesarios para poder implementar los diferentes proyectos y programas que vienen como parte de los acuerdos de paz lo más pronto posible. Eso ayuda a generar confianza en todos los lados y de las partes, pero también en las víctimas y las personas que son opositores al proceso. Segundo, es necesario que la comunidad internacional mantenga una mirada muy cercana a cómo está avanzando el proceso de paz, porque conservar la paz a veces requiere que haya resolución de conflictos sobre los nuevos conflictos que suceden alrededor de la paz, y se necesita mucho apoyo y guianza para que siga adelante, y unas voces fuera del país o dentro del país que son independientes siempre son muy importantes. Lo último es la consolidación de la paz. Bueno, en Colombia tenemos una situación donde hay múltiples conflictos. El conflicto con las FARC es obviamente el conflicto más grande y más predominante en el país, pero no es el único conflicto. Para consolidar la paz se necesita realmente que haya un diálogo efectivo con resultados con el segundo grupo guerrillero, el ELN, lo más pronto posible, porque si no, no será una paz completa en términos de los conflictos que existen con la izquierda armada en Colombia. Segundo, hay otros grupos en Colombia que, pese a que el gobierno de Colombia no los considera al nivel de derecho internacional humanitario como grupos que son partidos de un conflicto, existen y tienen el mismo poder que dichos grupos y actúan como si son ese tipo de grupos. Es muy importante que el gobierno de Colombia no siga negando la presencia y la seriedad y el impacto que tienen estos grupos, pero que los mire como parte del proceso de consolidar la paz, es buscar cómo se pueden desmantelar de una manera efectiva.
el esfuerzo policial contra estos grupos, mismos los esfuerzos armados de combate contra estos grupos, solo van a llegar a cierto punto. Lo que realmente va a ayudar a que esos grupos puedan deshacerse es darles incentivos para que no estén en esas redes. Eso quiere decir que muchos de los acuerdos dentro del acuerdo de paz que tienen que ver con participación política, que tienen que ver con sustitución de cultivos ilícitos, que tienen que ver con llevar la institucionalidad de manera efectiva y responsable a las regiones. Todas estas cosas se necesitan hacer para tener la base, para disminuir el incentivo de que crezcan estos grupos económicamente y políticamente. Y más que nada hay que demostrar que hay consecuencias cuando se hacen acciones de asesinatos, crímenes, masacres o lo que sea, porque parte de lo que fomenta que estos grupos puedan seguir operando es la impunidad total. Colombia ha vivido en los últimos años una reducción significativa de las tasas de homicidio. De hecho, en el 2016 registró el número de homicidios más bajo desde 1984. Sin embargo, cuando hablamos de líderes sociales y activistas de derechos humanos, la situación es totalmente diferente y preocupante. ¿Cuál cree usted que son los factores o determinantes para que estos atentados persistan a líderes sociales y activistas de derechos humanos? En los últimos años sí, Colombia ha visto una reducción en términos de homicidios. Eso es una cosa muy buena y muy positiva, y mucho de eso tuvo que ver con que durante el proceso de negociación había la lupa internacional en lo que estaba pasando en Colombia, y eso incentivizó de que quienes querían cometer homicidios tengan menos básicamente ganas de hacerlo, porque sabían que había más consecuencias que antes. Sin embargo, hay una situación que no es nueva, pero sí ha estado deteriorando en los últimos años, que es que hemos visto un aumento de ataques y de asesinatos contra líderes sociales en Colombia. En el año 2016 hubo 127 activistas asesinados. El año pasado son casi 60, y este año ya estamos escuchando que puede ser 40 o más solo en los primeros 4 meses del año. Este problema es un problema que necesita una respuesta rápida, contundente y más que nada una respuesta política. Hay que demostrar que hay una voluntad de ir atrás de quienes están cometiendo esto para que no lo sigan haciendo. Muchas de las razones de que estas personas están siendo asesinadas tienen que ver con el trabajo que hacen. Por ejemplo, con diferentes líderes sociales en Cauca y en otras partes, es porque ellos se ven como los próximos en términos de líderes locales políticos en las elecciones que vienen el año que viene o en el futuro, cuando se desarrolla el partido político de las FARC. Entonces se ven como una amenaza por ser personas con ese tipo de perfil y que tienen influencia en comunidades. Los otros que están siendo asesinados son reclamantes de tierras, y eso va exactamente a lo que mencioné antes, que tiene que ver con que pese a la ley de tierras y pese al proceso de paz, siguen estos otros grupos operando, y algunos de los intereses económicos y políticos en las regiones que no quieren reintegrar estas personas en sus tierras, no quieren darle los beneficios o quieren solamente asustarles para que no procedan con los reclamos de tierra que han sido perdidas, usan estos grupos para asesinarlos y todo lo demás. La otra categoría de personas que están siendo asesinadas son grupos étnicos. Históricamente, grupos indígenas, etnias indígenas, por su labor de defender la madre tierra, como ellos dicen, o tomarse áreas ancestrales de ellos, o por estar en desacuerdo con políticas neoliberales o de compañías extractivas, han siempre estado en la lupa de la situación de inseguridad. Y hemos visto que en Colombia en particular a veces esos intereses se
combinan con el crimen organizado, porque algunos de los sectores económicos tienen los dos lados. Entonces, en el caso de esos grupos, es importante consultar con las autoridades indígenas para ver cuáles son las mejores maneras de poder protegerlos, y en particular con los indígenas hay una guardia indígena que ha desarrollado toda una serie de mecanismos de autoprotección que se deben resaltar por el gobierno nacional. Con los afrocolombianos vemos una situación similar en términos de las peleas de conflictos sobre temas de tierra, sobre temas de propiedad, sobre temas de acciones económicas ligadas a violencia, pero ahí también vemos que hay una respuesta muy diferente de las autoridades colombianas cuando tiene que ver con un grupo étnico, en particular afro, que cuando estamos hablando de un líder social o un líder abogado, digamos, en Bogotá. El ejemplo más claro ha sido el reciente asesinato de Bernardo Cuero, el fiscal de la Asociación de Personas Internamente Desplazadas Afrocolombianas, AFRODES, quien en 4 ocasiones pidió que la unidad de protección le dé medidas, y en cada vez le dijeron que su riesgo era ordinario, entonces no necesitaba medidas, y el resultado fue que lo asesinaron el otro día. La situación de Bernardo no es la única situación así, es una cosa bastante común con líderes afrocolombianos que no se les entiende del todo el contexto o no se les valora el trabajo al mismo nivel. El 52% de las víctimas del conflicto armado colombiano han sido mujeres, que han tenido que soportar diferentes tipos de violencia: secuestros, desplazamientos, torturas y violencia sexual. Al respecto, ¿qué opinión tiene usted del enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la Paz? 52% de las víctimas en Colombia son mujeres, y el acuerdo de paz en Colombia es único en el mundo, en que es el primer acuerdo de paz que toma en serio y aplica la resolución de Naciones Unidas sobre la integración y participación de mujeres en el proceso de paz. Se vio una subcomisión de género que estuvo presente en mucho del proceso e influenció mucho el texto final, que fue muy inclusivo. También vimos algo muy importante en este proceso, que fue que el crimen de violencia sexual se hizo como un crimen que no es amnistiable. Es un crimen que no se puede dar amnistía. Esto quiere decir que se tomó por primera vez muy serio las leyes internacionales del mundo para no dejar que este crimen particular a mujeres no sea algo que quede en la impunidad. Ahora, eso es lo que quedó en el papel. Lo que se va a requerir ahora es mucho esfuerzo y monitoreo y apoyo a las organizaciones de mujeres, a los grupos que formaron parte de los viajes a Habana, también en la Comisión de Género de la Comisión Étnica, para asegurar que se presenten casos dentro de la Jurisdicción Especial de Paz. Para que estos casos sean importantes, de cierta manera tienen que ser emblemáticos y multiplicadores. Entonces se va a tener que escoger mucho cuáles son los casos que pueden realmente tener un impacto más allá del caso mismo individual. Frente a la implementación del acuerdo de paz, la Corte Constitucional generó un fallo para que en el Congreso se pueda discutir lo que pactaron las partes. Para muchos analistas políticos y jurídicos, esto puede ser un riesgo, ya que se pueden modificar partes esenciales del acuerdo. ¿Cómo UOLA evalúa esta situación? Congreso, el área que nos asusta mucho a nosotros ha sido el cambio que se hizo en términos de quiénes son responsables en este proceso, y en particular con el tema de oficiales de las fuerzas militares y que fueron involucrados en ejecuciones extrajudiciales. Pues ya hemos visto que se ha pronunciado la Corte Penal Internacional, que tienen una lista de por lo menos 29
que personas de este tipo que tienen estas alegaciones contra ellos, que ellos van a querer asegurar que haya justicia en ese tema. La otra parte que nos preocupa un poco, que no hay el nivel de seguridad jurídica con el acuerdo como se debería ver. Pero más que nada la parte legal, lo que va a ser más preocupante va a ser cuál es el resultado de las elecciones presidenciales el año que viene. Porque esta política de paz no puede ser una política del gobierno en el momento nomás, tiene que ser una política de Estado. Entonces, esa herramienta jurídica hubiese sido, si fuese más fuerte, hubiese sido muy útil para esto, pero al final del día lo que se necesita es que se asegure un compromiso de no ir hacia atrás e ir adelante con los acuerdos hacia el futuro. Mientras que el gobierno de Estados Unidos reduce la ayuda económica que le brinda Colombia para el posconflicto, la Unión Europea tiene programado un paquete de casi 600 millones de euros para el posconflicto. ¿Cómo cree usted que evolucionará la cooperación internacional que le brinda Estados Unidos a Colombia para el posconflicto? En Estados Unidos, obviamente, este año hemos tenido un cambio de administración con el señor Donald Trump y ha habido mucho temor de qué sucederá con el apoyo que Estados Unidos le ha dado a Colombia por muchos años. Sabemos que la Unión Europea ha dado 600 millones de euros y sabemos que pese a eso y pese a lo que Estados Unidos ha dado en el pasado no es suficiente y hay miedo de que por el presupuesto presentado por el presidente Trump de que se va a reducir este monto y más que nada que se va a reducir en la parte que es social y económica y para justicia, que es lo que consolidaría el acuerdo de paz. Bueno, tenemos que ver porque hay un apoyo muy grande bipartisano al acuerdo. Esto ha sido una política que realmente los republicanos y los demócratas han apoyado muchos años. Entonces tenemos que ver cómo esto termina más cerca del fin del año, pero pensamos que hay que trabajar para asegurar que no solo Estados Unidos dé el monto más alto que pueda, pero que otras entidades del mundo también. Para finalizar, ¿cuál cree usted que debe ser el papel que debe jugar la comunidad internacional en la implementación del acuerdo de paz? Internacional. Bueno, lo he mencionado antes, es muy importante en Colombia para Colombia que haya un monitoreo independiente de afuera, que haya básicamente esfuerzos de no solo monitorear, pero también de sugerir y apoyar cuando hay problemas o conflictos o para recordar cuando hay temas que se están quedando por fuera, como los afrocolombianos, como los indígenas, como temas de género, como temas de LGBT y también otros temas, o cuando se nota que una de las partes no está haciendo su parte en lo que se había comprometido a hacer o donde hay problemas. Indudablemente va a haber problemas. Los procesos de paz nunca son una cosa lineal, siempre hay problemas, pero es mucho más probable que se consolide la paz de manera mejor si hay esa atención continua de la comunidad internacional, y por esto estoy hablando de una atención de por lo menos 5 a 10 años, porque sabemos de otros procesos que si la comunidad internacional para de prestar atención muy rápido después de que se firmó un acuerdo, para de financiar muy rápido después que se firmó un acuerdo, eso lleva a otros conflictos y otras dinámicas que pueden ser muy prejuiciosas para esos países, como es el caso, por ejemplo, que hemos visto en El Salvador y Guatemala y otras partes del mundo. Bueno, muchas gracias.